ahora sí vamos a hablar de los medios de transporte. Ya lo vimos al inicio, pero ahora vamos a profundizar un poquito más en cuanto a los medios de transporte. Cuando hablamos de los medios de transporte, hablábamos del medio marítimo, terrestre, aéreo. Bueno, vamos adelante con este asunto. Los medios de transporte se dividen de acuerdo a las vías existentes en nuestro planeta, en transporte por agua, por aire o por tierra. Cuando hablamos de el transporte marítimo, cuando hablamos de modalidades de transporte marítimos, el medio de transporte por mar o marítimo es la vía con mayor antigüedad y se refiere a los medios de transporte que navegan las aguas del inmenso mar. Dentro de esta clasificación se encuentran los de cabotaje o navegación por mar, pero sin alejarse de la costa, es decir, navegación costanera, van por las costas, muy cerquita de las costas, estos se llaman de cabotaje o navegación. Esta transportación se efectúa en embarcaciones o buques de todo tipo. Es importante conocer la clase de buque, su edad y características. Para esto existe una variedad de sociedades de clasificadoras de buques. Pero antes de entrar a esto de las sociedades y clasificadoras de buques, va a ser muy importante preguntarle a Gus, si es tan gentil, que nos comente ¿a qué se refiere este tema de cabotaje? Porque se escucha mucho el seguro de cabotaje o dentro del seguro de transporte cabotaje. Bueno, ¿a qué se refiere esto, mi estimado Gus, si eres tan gentil, por favor? Con todo gusto. El barco de cabotaje o el viaje de cabotaje son trayectos que hacen barcos, graficándole, por ejemplo, de Guayaquil a Manta y de Manta a Esmeraldas, ¿no? Usualmente van llevando gasolina, van llevando carga menor para distintos puertos y obviamente no están sujetos a clasificación de buque, no son barcos muy caros, pero sirven para poder llevar productos usualmente agrícolas de localidades que están muy cercanas a puertos a otras localidades igualmente donde tienen puertos. Estos son los viajes de cabotaje. Usualmente, por ejemplo, Petroecuador hace mucho viaje de cabotaje transportando combustible. Correcto, y estos justamente los seguros en transporte a lo que refiere el término cabotaje. Así que hay que tener supremamente claro este asunto, queridos amigos, para ir ya poniéndole un aspecto mucho más técnico a lo que estamos hablando cuando referimos los términos de seguros puntualmente del tema de transporte. Cuando hablamos entonces del transporte marítimo nos estamos refiriendo a justamente este tipo de buques que se llaman buques portacontenedores, que es justamente el que yo tengo a mis espaldas. El buque que está justamente a mis espaldas es un buque portacontenedores. Si ustedes se fijan, es un buque de gran calado y donde, como nos decía Gustavo al inicio de este programa, tranquilamente pueden estar más de 2,000 contenedores. Fíjense ustedes, 2,000 contenedores. Realmente son buques gigantes, ¿no? Tenemos nosotros el buque tanquero, que es el que mencionaba Gustavo hace un momento, para el tema de cabotaje, sobre todo para el tema de crudos. Se utiliza mucho este tipo de buques tanqueros. Y en cambio, acá tenemos un buque granelero, y si ustedes se fijan un poquito en la pantalla, van a encontrar que en la cubierta del buque, ustedes tienen como grandes tapas, grandes cubiertas, que justamente es para almacenar, como unas almaceneras grandes, para todo ese tipo de materiales que se cargan o se transportan a granel. Muy interesante conocer este tipo de buques, Gus, de pronto algo puntual de comentar al respecto, si eres tan gentil. Sí, bueno, del tanquero, el de la foto es un tanquero grande, no es un tanquero de estos que lleva crudo, barriles de petróleo, no es un tanquero internacional. Pero claro, los buques de cabotaje también pueden llevar barriles de petróleo en garrafas o también en pequeños depósitos, ¿no? Los graneleros, como bien tú dices, se puede apreciar, me parece que 2, 4, 8 tapas que corresponden a 8 bodegas o a 4 bodegas, ¿no? Con 2 ingresos. Y claro, como les decía hace un momento, yo deposito ahí urea
y cuando yo ya voy a sacar ese producto, siempre quedará pegado algo en las paredes del buque. Por eso es que este tipo de productos al granel tienen que ser objeto de una merma, porque no toda la carga puede salir, siempre se queda carga pegada en las paredes del buque. Fíjense ustedes, queridos amigos, muy importante, muy interesante. Avanzamos en el tema. También tenemos otras clasificaciones de buques. Tenemos el buque roll-on, roll-off. Perdón, gracias. Buque roll-on, roll-off. Tenemos esta modalidad de buque. Fíjense, la compuerta se abre por la parte lateral, si podemos apreciar bien la diapositiva, y el buque de carga general, bueno, el que entra diferentes tipos de contenidos, etcétera. Pueden ser contenedores, pueden ser carga al granel, etcétera, inclusive área para también algunos líquidos, etcétera. Entonces, fíjense, dos tipos adicionales de buques. El roll-on, roll-off, Gus, ¿qué de interesante tiene este buque, si eres tan gentil? El ro-ro, porque así los llaman, el ro-ro tiene una particularidad, que alberga carga que que puede movilizarse por sus propios medios. Tú le ves ahí inclusive en la foto, si no le estoy viendo mal, es un tanque de guerra que están metiendo en el barco. Igualmente pueden meter contenedores que se pueden movilizar por sus propios medios, y una cantidad de vehículos, pues las importaciones de vehículos a grandes mercados vienen en este tipo de barcos. Los vehículos entran por sus propios medios al barco. Yo he conocido en Guayaquil un barco que livianos, increíble, ¿no? Se cargan por sus propios medios y se descargan por sus propios medios. Increíble, claro que sí. Y el buque de carga general también, Gus, ese es el que entra la mayoría de mercaderías de cualquier tipo y en cualquier tipo de embalaje. Sí, nota en la foto las grúas que tienen, ¿no? Las torres ahí para poder coger y cargar la mercadería, ¿no? Usualmente este de carga general pues va a trabajar con pallets, va a trabajar con bultos sueltos, ¿no? Porque no es un buque estrictamente para contenedores, sino es para todo tipo de carga general. No es lo mismo. Por supuesto, y por eso tiene justamente esas grúas que sirve para cargar, justamente para elevar los pesos de diferentes tipos de cargas que tiene este buque de carga general. Fíjense, tan interesante, queridos amigos, cómo vamos conociendo las diferentes características y modalidades del transporte marítimo. Muy importante lo que vamos analizando hasta el momento y lo que nos va comentando Gustavo de su experiencia y conocimiento respecto del ramo. Cuando tenemos o hablamos de los seguros de transporte, los medios de transporte marítimos, también existe los por agua mismo, pero otra clasificación de los medios de transporte fluviales, medios de transporte fluviales y lacustres. Los medios de transporte que se desplazan por los ríos, cuando hablamos de fluviales, necesariamente estamos hablando de ríos, no marítimo, mar. Los medios de transporte que se desplazan por los ríos continentales se denominan fluviales. En varios países, los buques que navegan los mares deben navegar las aguas de ríos para desembarcar las mercancías. Lacustres son cuando los medios de transporte navegan a través de lagos. En los Estados Unidos es muy frecuente la transportación a través de los grandes lagos. El paso por el Canal de Panamá tiene un trayecto lacustre. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, bueno, de hecho en los Estados Unidos toda la parte de la Florida son bastantes lagos y todo es lake. En Orlando, en Florida, justamente, Gus, entonces aquí es donde entran perfectamente estos medios de transporte, que son los medios de transporte fluviales y lacustres, mi querido Gus. Sí, mira que en nuestro medio, en nuestro Ecuador, tenemos pues el caso de entrada a puerto por intermedio de un río. El puerto de Guayaquil. Correcto.
El puerto de Guayaquil. El buque tiene que hacer maniobra y entrar al río para poder acoderar en El río el Guayas. puerto. En el río Guayas, claro. Claro. Para poder acoderar tiene que entrar al río Guayas, ¿no? Y también fíjate, entre Babahoyo y Guayaquil se aprovecha mucho el cauce de los ríos Babahoyo y el otro me parece que es Guayas, ahí puedo estar equivocado, para hacer el transporte de pasajeros y carga, asimismo de agricultores, en lanchas rápidas, ¿no? Ya es otro tipo de embarcación, pero el hecho es que es un medio fluvial, ¿no? Es un medio fluvial. Correcto. Y cuando hablamos de el medio, justamente, Gus, podríamos hablar, lo que acabas de mencionar, las lanchas rápidas o yates de carga. ¿Se podría hablar de ese tipo de elementos, de medios? Sí, y nos está faltando uno, las gabarras. Ah, gabarra, justamente, y claro, que es primordial de los ríos. Las gabarras, ¿no? Ahora, hay gabarras y hay gabarras, ¿no? Hay gabarras que son técnicamente diseñadas y técnicamente operadas. Pero hay gabarras que tienen 20 años de funcionamiento y le meten a la gabarra cualquier cantidad de carga, usualmente vehículos, para pasar de una ribera del río a la otra, y a veces la carga está tan mal distribuida que crece un poquito el agua del río y la gabarra se vira y se pierde la carga. Complicadísimo, complicadísimo. Entonces hay que tener, como en los aviones, que más adelante justamente vamos a entrar, pero el tema de peso y balance es fundamental en los medios de transporte, sean marítimos, sean terrestres o sean aéreos. El peso y balance es fundamental, queridos amigos, y como bien manifiesta Gustavo, es ya obligación del capitán de la nave ir tomando registro de esta información. Al ser las gabarras unos medios bastante muy, ¿cómo le podemos decir? Muy mal utilizados, mal manejados, pueden darse en mayor volumen este tipo de siniestros. Los encontramos a las gabarras no solamente en la parte costera, sino también en la parte amazónica, al menos acá en la parte oriental. Exacto. Cuando estamos hablando de pasar en los diferentes ríos del Lago Agrio y por esos sectores, para pasar a Pompeya y todos esos lugares, se necesita este tipo de gabarras, pero debe ser el capitán, unas personas bastante conocedoras de peso y balance, Gus, para evitar justamente estas pérdidas. Por supuesto, no pueden ser improvisados. Fíjate que las gabarras nuestras, las que están operando en el oriente, como tú muy bien lo has mencionado, están sujetas a la ley de marina, a la ley de marina mercante, efectivamente, se me fue el término. Yo atendí un siniestro de una gabarra hace unos 12 años, que una gabarra de primer orden, ¿no? Que por alguna cosa extra operación, la gabarra se viró y se perdieron 4 camiones y 2 tractores, ¿no? Y al otro día estaba ya el capitán de puerto, esto fue en Orellana, en el Coca, el capitán de puerto levantando la respectiva acción administrativa en contra del capitán de la gabarra. O sea, la solemnidad es tan importante en este tema, ¿no? A ver quién fue el capitán y quiénes eran los 2 operadores de la gabarra. O sea, así de seria es la cosa. No es cuestión de poner ahí un bongo con un remolcador y venga, me gano la platita. No, está sujeto a leyes nacionales, siendo gabarra, leyes nacionales de tráfico lacustre o fluvial. Correcto.